En un universo ficticio, la Fundación SCP es una organización secreta confiada por gobiernos de todo el mundo para contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados como objetos SCP o coloquialmente como SCPs. 3. Si no se contienen, los SCPs representan una amenaza para los humanos o, al menos, para el sentido de la realidad y la normalidad de la humanidad. 3. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los SCPs para evitar el pánico masivo y el caos relacionado, y permitir que la civilización humana funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación de la Fundación, o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento si el transporte no es posible. Una vez que los SCPs son contenidos, son estudiados por científicos de la Fundación. Los sujetos de prueba adquiridos por la Fundación, denominados como personal de clase D, criminales cogidos de prisiones o condenados a muerte, se utilizan para interactuar con SCPs peligrosos debido al peligro que representan esos SCPs y la prescindibilidad del personal de clase D3. La Fundación SCP mantiene documentación para todos los SCPs bajo su custodia, que pueden incluir o vincular informes y archivos relacionados. Estos documentos describen a los SCPs e incluyen instrucciones para mantenerlos contenidos de manera segura. 3. Las siglas significan Special Containment Procedures, procedimientos de contención especial, además de hacer referencias al lema Secure, Contain, Protect, asegurar, contener, proteger, generalmente traducidas como seguridad, contención, protección. A todos los objetos anómalos, entidades, y fenómenos que requieren de procedimientos especiales de contención se les asigna una clase de objeto para favorecer las prioridades de investigación o presupuestarias, entre otras consideraciones. La clase asignada a un objeto se determina generalmente por un número de factores, pero más importantemente por la combinación de las dificultades para contenerlo, así como el peligro que representa para el personal de la Fundación y la humanidad en general. La clasificación particular de una anomalía está sujeta a la actualización y modificación, así como la investigación y el conocimiento del objeto, entidad, o fenómeno. Clases primarias. Estas son las clases de objetos más comunes asignadas a las anomalías, y constituyen la mayor parte desde la base de datos de la Fundación. Seguro. Los objetos clase seguro son aquellas anomalías que son entendidas lo suficientemente bien como para contenerlas de forma confiable y permanente, o de otra manera, no activan sus efectos anómalos por sí mismos o no intencionalmente. Clasificar una anomalía como segura, sin embargo, no significa que su manejo o activación no represente una amenaza, y el personal ha de recordar que los procedimientos especiales de contención y protocolos de seguridad han de ser efectuados correctamente en todo momento. Euclid. Los objetos clase Euclid son anomalías que no son lo suficientemente entendidas o inherentemente predecibles como para que la contención fiable no sea confiable o posible, pero no suponen una amenaza tan grande como para entrar en la clase Keter. La gran mayoría de las anomalías catalogadas y contenidas por la Fundación son inicialmente clasificadas como Euclid hasta que son lo suficientemente comprendidas o exhiben un gran peligro para la humanidad y son clasificadas de otra forma. En particular, toda anomalía que exhiba autonomía, la capacidad de sentir, o sapiencia se clasifica generalmente como una entidad clase Euclid, debido a la impredecibilidad inherente del objeto que pueda actuar o pensar por sí mismo. Keter. Los objetos clase Keter son anomalías que presentan una amenaza hostil para la seguridad del personal de la Fundación y el resto de la humanidad, o bien requieren de procedimientos de contención extensos y complejos para ser contenidos o que no pueden ser plenamente comprendidos por la tecnología y conocimiento actual de la Fundación. Estas anomalías generalmente se consideran como las más peligrosas en la contención de la Fundación, y todos los esfuerzos de investigación están dirigidos a buscar maneras más confiables para contener tales anomalías, o, como último recurso, la neutralización o destrucción oportuna de sus efectos anómalos. Y hoy les mostraré los 5 SCPs más raros y peligrosos del mundo. Sin más que decir, comencemos con los ítem. SCP-001. Clase de objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Desde el 23 de diciembre de 1971 al 2 de noviembre del 2016, SCP-001 estaba contenido por la existencia de SCP-2798.
Basado en el cese de las actividades de SCP-2798 de ayer, las medidas de contención de emergencia están siendo aplicadas hasta nuevo aviso. Estas medidas incluyen continuos esfuerzos por contener los fenómenos anómalos por cualquier medio que sea necesario, dando prioridad a aquellos que puedan causar mayor pérdida de vidas o daño severo a la creencia humana de la racionalidad. Investigación sobre los medios por los cuales lograr la secuencia de evento que se demuestra es posible en el recientemente documentado conjunto determinante XZ. Aislamiento de cualquier intento de comunicación por parte de SCP-001 con el personal de la Fundación o civiles. El personal debe monitorear este archivo constantemente en busca de nuevas directrices. Descripción. SCP-001 es una entidad o entidades capaces de iniciar y ejercer control sobre fenómenos anómalos en la Tierra y en todas las regiones del espacio observables por los métodos científicos modernos actuales. SCP-001 es hostil y se cree que está motivado por el deseo de causar una profunda angustia y sufrimiento en la humanidad a escala global. La metodología de SCP-001 para lograr este objetivo parece incluir el socavar instituciones humanas de gran escala y específicamente erosionar la creencia de una realidad de consenso racional. La actividad anómala ha sido documentada por la Fundación desde su inicio y existe evidencia de que tal actividad se remonta a los inicios de la historia conocida. Sin embargo, poco después del establecimiento formal de la Fundación, esta actividad aumentó considerablemente, y los primeros modelos estadísticos sugirieron un actor coordinado detrás de una cantidad significativa de anomalías documentadas. La presencia de un agente causante de este fenómeno fue confirmada en 1953. La Fundación recibió comunicación por parte de SCP-001, demostrado que tal posee sapiencia e inteligencia lo suficientemente análoga a los humanos como para establecer una significativa transferencia de información. Los registros de esta comunicación están limitados a aquellos con una autorización de nivel 5 hasta el momento. Tras recibir comunicación por parte de SCP-001, se inició el proyecto Serapis, más tarde conocido como SCP-2798. Se cree que este proyecto ha interferido significativamente con la habilidad de SCP-001 para localizar y percibir a la humanidad y la Tierra durante su vida, lo cual representa una fuerte disminución en la tasa de nuevos fenómenos anómalos y anomalías de naturaleza de alto impacto. Con el cese de la actividad de SCP-2798, SCP-001 ha logrado localizar e identificar adecuadamente a la población de la Tierra y ha reanudado su influencia directa en esta y sus entornos desde el 2 de noviembre del 2016. Esto ha tomado la forma de nuevas anomalías documentadas, así como también la espontánea desaparición y aparición fuera de la custodia de la Fundación de fenómenos previamente contenidos. En los casos más recientes esto ha sido sustituido para aparentemente causar una significativa dificultad a la hora de contener y crear un agudo impacto psicológico sobre el personal de la Fundación y los civiles. A este artículo se adjunta una lista en desarrollo de los fenómenos alterados que posean una designación SCP. La naturaleza exacta de SCP-001 es desconocida actualmente. Las fuentes de información disponibles sugieren que SCP-001 está vivo, ocupando un plano de existencia similar o idéntico al observable por la humanidad, demostrando una forma de inteligencia orgánica similar a la que los humanos se han adaptado, y poseen una comprensión íntima de la psicología humana. El propósito tras la manipulación de SCP-001 sobre la realidad local no es discernible con la información actual. Por el momento no se conoce ningún medio por el cual interferir directamente con SCP-001. Ítem. SCP-002, clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento para mantenerlo en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de un corte de luz eléctrica, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación debe de cerrarse y el área tiene que ser evacuada inmediatamente. Una vez que la electricidad se restablezca, ráfagas alternadas de rayos X y luz ultravioleta deben iluminar la zona hasta que SCP-002 se vuelva a conectar a la fuente de alimentación y vuelva a su modo de recarga. La zona de confinamiento debe mantener una presión de aire negativa en todo momento. Equipos con un mínimo de 2 miembros deben de estar a 20 metros de SCP-002 o de su zona de contención.
El personal debe mantener contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que haya otra persona presente, ya que la percepción puede ser influenciada por la proximidad al objeto. Ningún miembro del personal de mando por debajo del nivel 2 está permitido dentro de SCP-002. Este requisito puede ser eliminado si se tiene la autorización por escrito de 2 administradores nivel 5 fuera del sitio. Los empleados que reciban dicha autorización deben ser acompañados de por lo menos 5 empleados de seguridad nivel 3. Durante la duración de su contacto deben entregar temporalmente su rango y autorizaciones. Después del contacto, los empleados serán alejados al menos 5 kilómetros de SCP-002 para someterse a una cuarentena y evaluación psicológica de 72 horas. Si se les considera aptos para volver al trabajo por los psicólogos, se les devolverá el rango y las autorizaciones. Descripción. Consultar el informe Mulhausen Ref. Documento 000236003 para más detalles relacionados con el descubrimiento del objeto. SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 m3, o 2000 ft3. Una válvula de hierro situada en un lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se observe ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser de hueso esculpido, cabello trenzado y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. Referencia. Hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de la desaparición de 7 empleados. También, en el tiempo que ha estado en la instalación, se ha amueblado por su cuenta con 2 lámparas, una alfombra, una televisión, una radio, un puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes de niños y una pequeña planta en una maceta. Las pruebas conducidas con una variedad de animales de laboratorio, incluyendo los primates superiores, no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso que SCP-002 utiliza para convertir la materia orgánica en muebles solo está facilitado por la presencia de seres humanos vivos en él. Reporte Mulhausen 000236003. Lo siguiente es un breve informe que detalla el descubrimiento de SCP-002. El sujeto fue descubierto en un pequeño cráter al norte de Portugal, donde impactó contra la Tierra desde la órbita. Encerrado en una cáscara de roca, el exterior carnoso del objeto terminó expuesto tras el impacto. Un agricultor nativo se encontró con el cráter y lo reportó al anciano de la aldea. El sujeto obtuvo la atención de SCP cuando un agente nivel 4 asignado a la zona detectó una pequeña anomalía radiactiva generada por el objeto. Un escuadrón de recolección de SCP dirigido por el general Mulhausen fue enviado de inmediato a la zona y aseguró el sujeto en un contenedor grande. Entonces realizaron pruebas iniciales con sujetos reclutados de un pueblo cercano. 3 hombres enviados individualmente dentro de la estructura desaparecieron. Al descubrir esta propiedad mortal del objeto, el general Mulhausen emitió una orden nivel 4 a determinación de los testigos, aproximadamente un tercio del pueblo, para garantizar que no hubiera conocimiento exterior del objeto, e inició su traslado al centro de SCP. Durante la preparación para el transporte, 4 agentes de seguridad de SCP fueron inexplicablemente atraídos dentro del objeto, donde desaparecieron. Tras una inspección, parecía como si el objeto hubiera creado varios muebles nuevos y estaba empezando a parecerse al interior de una habitación de apartamento. El general Mulhausen ordenó inmediatamente la adquisición de varios trajes especiales Hazmat clase 3 para los miembros del equipo de seguridad restantes, que procedieron a levantar el contenedor a un buque de carga en espera para su transporte a la instalación de contenciones. Ítem. SCP-003. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-003 se ha de mantener a una temperatura constante de no menos de 35 grados, e idealmente por sobre los 100 grados. En el caso de una falla energética, el personal asignado debe utilizar su calor corporal para mantener a SCP-003-1 por encima de la temperatura crítica. Todos los miembros del personal que hayan estado en contacto físico con SCP-003 deben de informarlo inmediatamente para ser esterilizados luego.
SCP-003-1 no debe ser removido de SCP-003-2, a excepción de en el caso de emergencia detallado anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad de las runas de SCP-003-2, incluyendo patrones, frecuencia, o color, debe ser informado antes de que pasen 3 horas de su ocurrencia. El cese de la actividad de las runas de SCP-003-2 debe ser informado inmediatamente. SCP-003-2 debe recibir energía a través de la fuente de poder designada como generador 003-X en todo momento. Descripción: SCP-003 fue localizado por el equipo de visión remota SRV-04 Beta, ver los documentos adjuntos. SCP-003 consiste de 2 componentes relacionados de origen distinto, los cuales son referidos como SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 aparenta estar compuesto de quitina, cabello, y uñas de biología desconocida similar a, censurado, colocadas en una configuración similar a la de una placa madre de un computador. Las pruebas revelan que SCP-003-1 existió antes que las placas de circuitos más antiguas conocidas por censurado. SCP-003-1 es considerado consciente, pero no peligroso bajo ciertas condiciones, ver el adendum y los documentos adjuntos. SCP-003-1 fue encontrado en una tablilla de piedra, SCP-003-2, en la cual reside actualmente. Las runas en SCP-003-2 no contienen ningún lenguaje conocido, y parpadean en tonos pálidos. Estos son efectos de comunicación, interpretables a través de datos expurgados. Los análisis han demostrado que SCP-003-1 y SCP-003-2 tienen orígenes diferentes. SCP-003-2 es controlado por un computador interno, no biológico, y sus contenidos son en su mayoría inaccesibles sin arriesgarse a dañar a SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de controlar emisiones de radiación, como el calor y censurado. Se considera probable que SCP-003-2 fue creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Los métodos detallados en el Addendum 003-01 han permitido el acceso a algunos datos contenidos en SCP-003-2. Aunque la interpretación aún no está concluida, puede que los contenidos se refieran a un pasado/futuro evento de reestructuración clase O5 causado por SCP-003-1. SCP-003-2 contiene una fuente de energía interna de datos expurgados, la cual aparenta haber estado perdiendo poder desde hace mucho antes de que fuera descubierto por SRV-04 Beta. Parece posible que SCP-003-2 se haya contactado con SRV-04 Beta mediante datos expurgados. Otras organizaciones también han sido alertadas de la existencia de SCP-003, posiblemente por medio similar. Ítem. SCP-004, SCP-004-1. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al manipular los objetos SCP-004-2, al menos 13, el procedimiento correcto es vital. Los objetos no tienen permitido salir del sitio a menos que vayan acompañados por 2 miembros del personal de seguridad nivel 4. Bajo ninguna circunstancia se ha de tomar ningún otro componente de SCP-004 mediante SCP-004-1. Los efectos son desconocidos aún, y el costo actual de la experimentación hace que una mayor investigación sea impráctica. Si alguno de los objetos contenidos en SCP-004 rompen la contención, o si la instalación es brechada, las llaves deben ser llevadas dentro y la puerta debe cerrarse antes de activar las ojivas nucleares en el sitio 62. La extracción no autorizada de las llaves del área de pruebas es motivo de terminación inmediata. Una autorización de nivel 1 es requerida para el acceso básico a SCP-004-1. Una autorización de nivel 4 es requerida para usar a los SCP-004-2, al menos 13. Descripción. SCP-004 consiste de una antigua puerta de madera, SCP-004-1, y un conjunto de 12 llaves de acero oxidadas, SCP-004-2, al SCP-004-13.
La puerta en sí es la entrada a una fábrica abandonada en Datos expurgados. Historia cronológica 7 de febrero de 1949. Un grupo de 3 jóvenes traspasaron la propiedad federal cerca de Datos borrados, encontrando la puerta. Según su testimonio, se encontraron con un juego de llaves oxidadas en una caja de seguridad de hierro y determinaron que la puerta se abría con las llaves. Los jóvenes fueron puestos bajo custodia luego de contactar con el sheriff censurado, cuando uno de sus amigos, SCP-004-CAS-01, desaparece. 7 de marzo de 1949. Las autoridades locales encontraron la mano derecha cercenada de SCP-004-CAS-01 a 8 kilómetros de SCP-004-1. Las demás partes del cuerpo de SCP-004-CAS-01 fueron encontradas dispersas a más de 32 kilómetros de la fábrica. Durante el interrogatorio, los jóvenes aprendidos dijeron a las autoridades que al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-CAS-01 se desgarró en varios pedazos, de los cuales cada uno desapareció. Desde este punto, la Fundación se hizo cargo de la investigación. 7 de abril de 1949. El agente SCP censurado obtuvo las llaves de las autoridades locales para iniciar las pruebas. Las pruebas demostraron que los SCP-004-2 al SCP-004-13 caben en la cerradura de la gran puerta de barrotes. 12 miembros del personal clase D fueron asignados para probar los efectos la puerta. Los 12 sujetos de prueba intentaron cada uno abrir la puerta con una llave diferente para entrar en la sala, solo 2 sobrevivieron. Al abrir la puerta con cualquier llave, excepto SCP-004-7 o SCP-004-12, los sujetos de prueba se destrozan en múltiples direcciones. Sin embargo, hay partes desmembradas que se encontraron más tarde. Al momento de escribir esto, solo 2 partes de cada sujeto han sido recuperadas, con la excepción del sujeto que usó a SCP-004, desconocido, cuyas partes estaban dispersas en las proximidades. Los otros han, por todos los intentos y propósitos, desaparecido de la existencia. De los 2 sujetos sobrevivientes, solo uno, habiendo utilizado a SCP-004-7, regresó sano y salvo. El otro volvió en un estado casi catatónico, capaz de solo alejarse de la habitación y luego desplomarse en el suelo, y tuvo que ser refrenado para prevenir la especulación. Ver Addendum A. Efectos mentales de SCP-004-12. El sujeto que usó a SCP-004-7 dijo que había entrado en una gran habitación, imposiblemente grande como para ser de la construcción que la alberga. Después de su salida, SCP-004-1 se sostuvo y un escuadrón armado de nivel 3 entró. El tamaño de la habitación es imposible de medir y el marco de la puerta y los individuos dentro son la única parte de la habitación que puede sentirse o iluminada. Ítem. SCP-005. Clase de objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-005 no supone ningún riesgo inmediato en un sentido directo. Aún así, sus funciones únicas requieren que se tomen medidas especiales para restringir el acceso y la manipulación del objeto. La aprobación de al menos un personal de nivel 4 es necesaria para la remoción del objeto de su área de contención. Descripción. En apariencia, SCP-005 se asemeja a una llave ornamentada, que muestra las características de una llave de masa típica producido en la década de 1920. La llave fue descubierta cuando un civil solía infiltrarse en una instalación de alta seguridad. SCP-005 parece tener la capacidad única de abrir las cerraduras de todas las puertas, ver Addendum A, ya sea mecánica o digital, con relativa facilidad. El origen de esta capacidad aún no se ha determinado. Notas adicionales. SCP-005 se puede usar como un reemplazo de pases de seguridad perdidos, pero solo bajo la supervisión de al menos un personal de nivel 4. SCP-005 no puede ser utilizado para la reparación de la máquina expendedora, la apertura de los armarios, o para cualquier casillero personal del hogar de repuesto. La eliminación del objeto a partir de un compuesto resultará en la terminación inmediata. Addendum A. Mientras SCP-005 ha demostrado ser eficaz en la eliminación de casi cualquier forma de dispositivo de bloqueo, otros experimentos han demostrado que los esfuerzos para disimular el propósito o la identidad de un bloqueo han demostrado por lo menos algo de éxito en la derrota de la capacidad SCP-005-D.
En aproximadamente el 50% de los casos en que un voluntario no fue capaz de identificar un dispositivo de bloqueo como tal, SCP-005 no tuvo éxito en desactivar el dispositivo. Debido a estos resultados, SCP-005 se ha clasificado provisionalmente como sensible y otras pruebas se ejecutan para determinar sus capacidades cognitivas. Sin embargo, no hay resultados que muestran las características que le impiden ser capaz de identificar cualquier dispositivo de bloqueo en particular, solo que el dispositivo antes mencionado ha sido muy oculto y disfrazado. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, ahora empezaré a hacer vídeos de los SCP, intentaré llegar a los 3000. Recuerden darle like si les gustó el video, nos vemos en el siguiente.